amigos y amigas, bienvenidos a su programa San Juanitas Podcast. Hoy es un episodio más de nuestro podcast y tengo el gusto de conversar con un invitado muy especial, un hombre cuya historia nace en el corazón de México, entre los cerros, los caminos de tierra y la vida sencilla de los Altos de Jalisco, México. Nuestro invitado es Javier Reyes, que ahorita le voy a dar su bienvenida como se merece, pero antes quiero decirles que Javier es originario de Santa María del Valle, en los Altos de Jalisco, aunque ya me dijo que nació en Guadalajara. Su infancia, como la de muchos niños de esa región y esa época, estuvo marcada por la sencillez y por las limitaciones económicas, lo que no le permitió ir muy frecuentemente a la escuela. Pero como él mismo lo ha dicho, su verdadera universidad fue la vida misma, su pueblo, los cerros, los valles, el ambiente campirano y las historias que escuchaba y vivía. De ahí nació su inspiración para contar historias y para escribir. Hoy nos acompaña para precisamente eso, contarnos su historia, su camino como escritor y también para invitarnos a la presentación de su más reciente proyecto, el documental Te presto mis recuerdos, La resortera y el bordón, que se presentará próximamente el 21 de marzo en una biblioteca de aquí de Denver, Colorado. Pero dejemos que sea el mismo Javier quien nos lo cuente. Y ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro invitado. Bienvenido, Javier, al programa. Es un gusto tenerte aquí con todos Sí. nosotros. Y por fin, ¿verdad? Por fin se nos hizo. Por fin, es un gusto, realmente es un gusto y es un placer que me hayas invitado el día de hoy para tu audiencia y para tu programa. Ya siempre he querido venir a tu programa. Ay, pues ya Siempre he se nos quer- hizo, ya por fin, ¿verdad? Aquí sí, ya estás. siempre he Es un querido placer. venir y es un honor estar aquí hoy contigo y con la gente que te ve. Pues el placer y el gustazo es todo nuestro. Saben, también les quiero comentar que Javier y yo habíamos planeado, de hecho fuiste tú el que me dio la idea, hace ya van a ser 3 años, que hiciera un programita así. ¿Te acuerdas? Me dijiste, ¿por qué no haces algo Es cierto, así? es cierto. Y yo te tomé pues la iniciativa, la palabra, dije, tiene razón, voy a pues aventarme a ver qué pasa. Y bueno, gracias a Dios, pues ahí la llevamos, ¿verdad? Esto no es de la noche a la mañana, pero lo que sí nadie me quita es el gusto, porque yo disfruto a cada persona que viene, que nos cuenta sus historias, y eso es lo que a mí me motiva mucho a hacer este programa. Y te doy las gracias porque tú fuiste el de la idea de hace ya van a Sí. ser 3 años, sí. Sí, recuerdo muy bien y me da gusto que lo has realizado. Y sí, siempre vi en ti. Esta San Juanita es de cámara, es de televisión, tiene mucha presencia, Muchas gracias. muy fotogénica, muy para la televisión, muy de cámara. Entonces me da gusto porque has tenido mucho éxito en tu programa. He escuchado muy buenos comentarios de gente que ha venido a tu programa y de gente que no ha Bendito venido a tu Dios. programa. Entonces me da gusto que algo que comenzó como una plática, a ti mismo te propusiste, porque esto tú lo has logrado. Así Yo es. nomás fui una persona hablándote de algo y tú lo has logrado y me da gusto. Muchas gracias. Sí, es esfuerzo, dedicación, tiempo y amor hacerlo, ¿eh? Porque si uno no tiene Ya. el deseo, el amor por esto, pues simplemente no, aunque quieras, no. Y yo, sinceramente, a cada invitado que tengo, yo me emociono porque a mí eso es lo que me gusta, que me cuenten de esa época, de todo, ¿no? Cómo llegaron aquí, todo, que nos Ajá. hablen un poquito. Y pues muchas gracias, pero como hoy no venimos a hablar de mí, sino de ti, Javier, ahí te tengo unas preguntitas como a todos los invitados. Mm. Javier, me gustaría comenzar por el principio. ¿Cómo
recuerdas tu infancia en Santa María del Valle, en los Altos de Jalisco? Mira, a Santa María del Valle, a veces cuando mis amigos me preguntan cuál es el lugar más seguro y más bello del mundo, entonces yo Ujú, digo mi pueblo, Santa María del Valle. ¿Y por qué lo digo así? Porque yo crecí con eso. Es un pueblo de, cuando yo crecí, eran básicamente 7 cuadras del oeste al este y como otras 5 del norte al sur. Era un pueblo muy chico. Ah, las calles de empedrado sí. y algunas de tierra. La iglesia ahora es muy majestuosa, en ese tiempo que yo crecí no tenía torres. Y ahora ya tiene torres, tiene su plaza nueva, muy bonita. Ujú, Este lugar de Santa María es un lugar muy solidario donde se ha formado solo. La gente ahí se ha formado sola. La gente tiene esta virtud de formarse sola por la razón de que no había muchos recursos en ese tiempo. Entonces, yo como muchos nos esculpimos con cincel, yo le digo con el asadón y la pala y los cintarazos del papá y las desgreñadas de la mamá. La Entonces, chancla de la o mamá, la, ¿no? chan- la chancla voladora. Ajá. Entonces, pues era este pueblo muy pequeño y nosotros pues teníamos que inventar las cosas que nos divirtieran para poder pasar el tiempo, que era eterno, siempre había tiempo para todo. Entonces crecí con muchos amigos, muchos primos, familias muy grandes todas, y pues las travesuras. De Las, todos los niños de esa época. las travesuras eran las aventuras. Es Sí. decir, hacer los juegos, pues acuérdate, había poca gente que tenía televisión, pues radio casi todo el mundo tenía, videojuegos no había, bicicletas muy pocas, entonces no nos quedaba otra más que correr y buscar lo que nos divirtiera. Eso era en las calles y eso era fuera de las calles en el campo. Yo me sentía una especie ¿se acordarán ustedes de Tom Sawyer? Esta Ah, las serie de aventuras, televisión, ¿no? Las Sí. aventuras de Tom Sawyer. Entonces, para podernos divertir, teníamos que arriesgarnos. Entonces, yo te puedo platicar 1000 aventuras de este pueblo y sus alrededores, donde muchas veces nuestra vida estuvo en riesgo. Por darte un ejemplo, había un lugar que le decíamos La Presa. Esta presa es una laguna pequeña y ahí todo el mundo se enseñó a nadar, pero ahí no había maestro de natación. El maestro de natación eran nuestros amigos. Entonces, Sí. aventarnos un clavado era arriesgar media vida. Entonces, podríamos salir o no salir. Entonces, pues, el que tenía ganas de vivir aprendía a nadar rapidito. Entonces, como Sí. esas, te puedo platicar muchas, muchas historias de cómo aprendimos a, a vivir en un pueblo donde se sobrevivía. Entonces, pues yo estoy lleno de anécdotas en ese aspecto. Yo y mucha gente de mi generación y anteriores y las de después. Pasamos historias muy, muy similares. Entonces, todos tenemos este tipo de historias de este pueblito católico en el corazón de los Altos, donde la gente es muy religiosa. Entonces, las monjitas y los padrecitos eran básicamente nuestros maestros. Ujú, Y el lado rebelde nosotros le decíamos la escuela de gobierno. mm, Entonces, tuve la oportunidad de ir a la primaria en la escuela de gobierno, que, perdón, que era la escuela de no paga. Y la de las mm. monjitas era la de la paga, que eso ya era en la secundaria. Entonces, éramos más bienvenidos en la secundaria. Y teníamos todos un perrito también. Todos, ¿Cómo? Ay, to- disculpe nuestro todos, perrito. todos teníamos un perrito como Ajá. él y un amigo con que jugar. Y yo Sí, tenía el cómo mío, no. el primero se llamaba Bobby. Oh, todavía te recuerdas de Sí, ese. cómo no. Oye, y me estabas contando fuera de cámaras que eran cuántos, 12, 12. ¿cuántos hermanos? 12, seis hombres y 6 mujeres. Seis y Sí, seis.
Sí, y amigos, pues antes de que continuemos, discúlpenos con el perrito. Yo le dije a Javier que cuando llegara aquí a interrumpirnos, que no le hiciera caso, que lo ignorara, pero para ver si así se iba el perrito. Pero Javier dice, no, a mí me encantan los perritos, mírenlo. Y entonces ya, pues lo está apapachando, entre más lo apapachan, más se queda. Bueno, Javier. Entonces me decías que son 12 hermanos y tú eras el del medio, uno de los Del medio. del medio. Sí. Yo Ah, le digo el jamón del sándwich. ajá. Bueno, en ese tiempo no se comía mucho jamón, entonces yo le diría el chicharrón de la torta. Y sí. Oye, Javier, pero fíjate que tus aventuras que estabas comentando ahorita me recordaste porque yo también que soy de pueblo y también que crecí en, pues allá les dicen colonias. Ya. Pero era una colonia, pues así, muy poquita gente, pero los padres éramos, aparte que los niños éramos inocentes, también los padres eran inocentes y confianzudos. Nos daban mucha como libertad y no se ponían a pensar, ¿y si las mando que al monte y les pasa algo? No, yo me recuerdo que en una ocasión mi mamá nos mandaba, me decía, Juani, vete con tu amiga, la vecina era mi vecina más o menos 1 año, 2 años mayor que yo, y me decía: "Vayan a traerme agua, agua cristalina", según que de un Los arroyo, manantiales un naturales. manantial, precisamente, algo así Ujú. muy muy bonito, como bueno, un ojo de agua, no sé cómo le llamaban. Y era que era muy buena para cocinar los frijoles, porque Sí. se cocían rápido. Y ahí me voy yo con mi amiga en bicicleta y ahora, pues, ya yo de adulta digo, pero qué épocas. Quién sabe cuántos kilómetros recorríamos la amiga y yo, cada quien en una bicicleta, cargadas con una garrafita y le traíamos el agua, que dizque era agua muy dulce y muy buena. Y digo, yo jamás hubiera dejado que mis hijos hicieran eso. Que nos podía pasar muchas cosas durante el trayecto Sí. y además había vacas y todo, y teníamos que cruzar el alambrado, ¿no? Entonces yo digo que sí, en esa época éramos muy inocentes y los papás muy confiados. Pero cuéntanos más de ti. Para quienes no conocen esa región de México, ¿cómo describirías la vida en ese pueblo en aquellos años que ya la estabas comentando? Fíjate que la región de los Altos tiene una peculiaridad muy única en todo México. Ujú, Entonces, esta región, si conoces por ahí más o menos algo de geografía, si pones Guadalajara y luego hacia el norte está Aguascalientes, hacia el este está León, Guanajuato. Entonces, eso forma un triángulo. Entonces, lo que sería el centro de ese triángulo sería el área de los Altos. Entonces, en esa área de los Altos, la gente de ahí tiene raíces europeas muy cercanas. Es decir, hay mucha gente de ojos de color, verde, azules. Yo no salí así. Yo salí más guapo con ojos de café, ojos de color café. Trigueño, trigueño, sí. Entonces, Ujú. esta región es la gente siempre quiere tener su propio negocio, como que nadie quiere trabajar para nadie. Entonces, es una región donde se compite mucho por un peso y por tener un negocio. Y la gente es muy propia, la gente muy solidaria también, pero con personalidades fuertes. Hay muchas mujeres que son bellísimas, pero muy firmes, así con un carácter no se dejan así de Muy fácil, templadas, ellas templadas, muy muy propias mm, y firmes en lo que son, porque saben lo que son. Y este pueblo pues no es excepción, así es la mayoría de gente. Si tú te acordarás, las películas por ahí que se filmaban en los 30, 40, 50, las de Jorge Negrete, Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía, todas esas películas campiranas, muchas estaban basadas en esos estilos de vida, en el estilo de vida de esos pueblitos. Entonces, muchos de esos personajes
que vemos en las películas clásicas de la época del cine de oro. Esa es el tipo de gente que encuentras en esta región. Les gustan mucho los caballos, las pelas de gallos, las apuestas y ser un hombre cabal, de palabra, todavía tiene peso en ese sentido. Y gente hombres muy galanes, muy opuestos, y mujeres, pues ni se diga, mujeres muy, muy bellísimas. Ujú. Entonces, con muy poco se hacía mucho. Entonces, yo recuerdo mis hermanas con muy poca ropa, pero eran muy creativas para estar siempre presentables, bellas. Y nosotros los hombres, pues también, lo que nos alcanzaba, si teníamos un guarache, hasta lo boleábamos, lo limpiábamos hasta que brillara, junto con Dice. las uñas. Eso sí es cierto. Yo conozco, San Juan de los Lagos. He Un ido a pueblo San Juan de alteño, los sí. Lagos. Ujú. Fui a pagar una Sí, manda, así porque de que ahí es, aparte que este es muy religioso. En esta región, cuando ujú. hubo lo que se le conoce como la Guerra Cristera, que Mm, más bien parece ser que fue como una persecución cristera. O sea, la gente sí, defiende mucho su fe. Entonces, la gente mayoritariamente católica, cuidado con que tú les ofendas a la Virgen de Guadalupe y a Jesucristo, cuidado. Y a los santitos, pues sales con un moretón cuando no, los hombre. ofendes. Tienen ¿cómo se llama este santo? Santo Toribio. Santo Toribio, Santo Toribio, ya estaba leyendo yo la historia de Santo Toribio que salió sí. por ahí de Jalisco, ¿no? Sí, salió muy cerca, es que tal vez De, una media hora de ahí de mi pueblo está este otro que ya se hizo que ya se hizo pueblito, Santana, se llama Santana. ujú, Y pues de ahí era Santo que fue un Toribio. mártir en la En la revolución o revolución de esta los guerra cristera. cristeros, por Y, eso me y lo han recordaste, hecho así como el santito de los de los migrantes. migrantes. Ujú, sí. Bueno, regresando aquí a lo nuestro, Javier, has dicho en algunas ocasiones, y de hecho ya lo comentaba yo al inicio, de que tu universidad fue la vida misma y tu pueblo. ¿Qué cosas aprendiste en ese entorno que te marcaron para siempre? Fíjate, una vez en alguna conversación con mi mamá, Ajá. que fue algo como muy increíble y difícil a veces de poderlo poner en el raciocinio. Yo Sí. le dije, mamá, yo me acuerdo el día que nací. Y dice mi mamá, Oh, ¿cómo que te acuerdas el día que naciste? wow. Ajá. Y, y le platiqué de una experiencia, de un sueño que tuve. Entonces le dije yo, era una sala chiquita, mi papá no estaba, y le di algunos detalles, y mi mamá estaba sorprendida porque lo que yo describí fue mucho de lo que había pasado en ese momento. Entonces yo no quería nacer, parece ser, porque yo venía atravesado. Entonces, desde entonces me atravieso en todo. Entonces, por esa razón nací en Guadalajara, Sí, porque yo iba a nacer en Arandas, que era el pueblo vecino, sí. pero no había los medios de cuidados para poder hacer un parto exitoso. Entonces, tuvieron que llevarse a mi mamá a Guadalajara y por eso me hice tapatío. Pero los Sí. salteños, pues nomás nacemos donde nos da la gana, pero pues nací en Guadalajara, pero soy alteño. Entonces, mi mamá sorprendida por ese hecho, le platiqué que dice, ma, yo veo y sentí que sea lo que sea, yo iba a estar en la vida y tenía que formarme yo solo y sentía que tenía ese es en un sueño, para aclarar que era un sueño, que la razón que yo no quería nacer era porque quería que me hicieran las cosas fáciles y pues parece ser que no, dice, vas a tener que trabajar y formarte tú solo. Ujú, y Entonces, así es. es un sentimiento que siempre me ha acompañado. Entonces, estando en la primaria o desde cuando ya tuve algo, conciencia más amplia, me di cuenta que si quería cosas tenía que lograrlas yo. Entonces, desde muy pequeño empecé a trabajar como muchos los de mi pueblo, no soy el único, ir a sembrar al Sí. campo, Ujú. hacíamos queso en la casa de mis papás y hacerle mandados a las vecinas y trabajábamos en la iglesia de sacristán, de acólito, yo boleaba zapatos en la plaza, íbamos a cortar
rastrojo, a sembrar, a ponerles abono, al garbanzo, en la albañilería, o sea, lo que fuera, que nos diera un centavo. Entonces, básicamente, la universidad fue todo eso. Entonces digo, si yo quiero lograr algo, tengo que ir a buscarlo, porque volteaba, veía a mi papá, dice, no, este cuate no me va a dar nada. ¿Qué Volteaba decías? y veía Ya a mi no puede, mamá, ya está viejito. y dice, mi mamá, pues ella, pues, pobrecita con 12, ¿qué va a hacer? Y Imagínate. fíjate, yo me puse en la cabeza, sí, al menos, si no doy yo o no le ayudo a mi mamá, no voy a hacer una lata. Entonces voy a trabajar para empezar a vestirme y para traer comida a la casa, al menos yo, para mí. Y yo diría desde los 10 11 años, yo ya hacía eso, yo ya lo hacía. Entonces, ese fue el mejor aprendizaje que yo he tenido en la vida, porque esculpirse uno solo, yo creo que nos da herramientas y habilidades para cualquier obstáculo que se nos presente en la vida, donde sea. Así es. Y como yo, muchos se formaron así en mi pueblo, entonces yo no Así fui la nos excepción. formamos, así incluida yo. Sí. Incluida yo, porque te oigo decir eso y me identifico contigo. Y yo siento que traes el campo Ajá. contigo en tu sangre, lo traes dentro de ti. Yo soy una persona que así como me ven, yo traigo el campo por dentro. A Sí. mí me llama todo lo que es, aunque aquí no tenemos donde sembrar, pero yo afuera me pongo con mis plantitas y ahí ando yo haciendo todo, porque lo traigo por dentro. Yo también iba a ayudar a mi papá a sembrar, llevaba su tractor, iba mi papá en el tractor y nosotros Ya. íbamos dizque sembrando ahí, que más bien no hacíamos nada, estábamos chiquitas ahí, pero ahí nos entreteníamos y entonces esa parte me la recordaste, tan bonita Sí. etapa, muy bonito. Bueno, cuéntame, Javier. am, Muchas veces en los pueblos las historias se transmiten de generación en generación. ¿Recuerdas alguna historia o personaje que haya despertado en ti el deseo de contar o escribir? Fíjate que muchas, porque la manera que yo entiendo la vida es a través de historias. Entonces, yo entiendo, cuando me platican una Sí. historia, rápido me lleva a imaginar, y es algo muy natural para mí. Entonces, las historias las contaba todo el mundo, Mm. porque cuando yo crecí, la biblioteca llegó hasta cuando yo tenía como 13 o 14 años, ahí al pueblo. Entonces, ah, decían nuestros papás, Era la sala de cultura, era ¿no? Que le decían. la sala de cultura. Entonces decía mi papá, yo me recuerdo que me juntaba con sus amigos, con mi papá, me Ujú. le pegaba para escuchar sus historias. Y mi papá siempre me corría, usted no debe de estar escuchando eso. Entonces, y retírese. Entonces, entre más me decía, más me juntaba. Dice, bueno, ¿qué es eso que dice que yo no debo de escucharme? Entonces, eso me picaba la curiosidad y yo me hacía trampa, ¿no? Y de alguna manera u otra me le pegaba y pretendía que no los escuchaba, y, y contaban de todo tipo de historias, anécdotas que les habían pasado. Y pues él, con el afán de siempre de correrme y separar, y yo de él de separarme, corriéndome, pues yo cada vez buscaba maneras de pegármele más, hasta que me dejó, ¿no? Esa era una, con sus amigos. Las historias de cuando ellos iban a cazar al campo, de cuando iban a ver a sus novias, que del suegro, que hablaban del valiente y que de los cobardes, de las brujas, de los ovnis, hablaban de todo. Pero fíjate, pero había también una tienda como a una cuadra y Ajá. media de la casa de mis papás, le decían la Sí. tienda de los polivoces. Ajá. Entonces, en esa tienda, ah, muchos de la gente adulta que trabajaba en la Sí. mañana en el campo, en sus vacas o lo que fuera, tenían un tiempo de receso, como del recreo, diría yo, que sería tal vez como de las 12 del día, como hasta las 2 de la tarde. Y esta gente se juntaban ahí en esa tiendita a platicar de todo. Sí, en los pueblos así lo hacen, Así lo sí. hacen. Entonces, Ujú. yo de niño iba, y con el pretexto, yo compraba un refresco que le decían la favorita, así como un tipo de Sprite así chiquito, y un pan que le decían un picón. Era básicamente como, sí, es un pan con una bolita arriba, que me encantaba, que sabía canela, y la favorita como a limón,
era como una especie de limonada. Ujú. Entonces yo los compraba y pretendía que me iba, ¿no? Pero Ah, lo que hacía era que me escondía a un ladito ahí de la puerta a escuchar las historias de estos señores, a escuchar todas las historias, sí. porque desde historias pícaras hasta historias malas, de casos de duelos sangrientos de los hombres de aquellos tiempos, Ah. y de, como digo, de brujas, que eran las que más me fascinaban, Sí, y también que a de mí. espantos, y las de tesoros, pues ni se diga. Ay, Entonces, sí. cuando empezaban a hablar de todo eso, pues ahí estaba yo con mi oreja pegándose. Entonces, muchas de esas historias ah, se me quedaron grabadas ah, anécdotas de muchísimas. Entonces, pues yo he escrito muchas historias y tengo de montón todavía por escribir. Entonces, como te digo, yo entiendo la vida a través de historias porque eso es lo que se vive en el pueblo. Y Así aparte hay que es. acordarnos que en México la tradición oral es la que nos ha mantenido por esas historias. Se dice que en México la gente no lee mucho. Yo pienso que no es tan cierto como dicen. Yo veo que sí mucha gente lee. Pero lo que sí, como decimos en mi pueblo, lo que rifa son las historias, convivir y ir a platicarlas con los vecinos. Sí, así Entonces, es. tengo un montón de En historias. nuestros pueblos así pasa. Normalmente los hombres se van que están jugando dominó y están en el chisme contando. Y además los abuelitos nos contaban que la época de ellos, su Sí. infancia, las, ya decías tú, cosas de terror. Yo me emocionaba cuando nos contaban Sí, todo fíjate, eso. a mí me daba mucha risa porque lo escuché a uno de ellos diciendo que de regreso del rancho fulano al rancho, a su rancho, que se toparon con una bruja. Ajá, y esas Entonces, pues eran la bruja, pues buenísimas. va, yo la imaginaba a la bruja con su gorro por ahí de picudo Ah, y volando su escoba, ¿no? como la de los colores de Con la- esa época, Entonces, unas brujitas. yo estoy Ajá. imaginando a esta bruja volando y estos cuates viéndola aterrorizados, ¿no? Pero Ujú. decían ellos, pero si restas 3 credos y no sé cuántos padres nuestros, se cae. La atrapas. No Sí. sabemos que se trae, que se cae. Entonces yo imaginaba a la pobre bruja ahí rompiéndose media trompa levantando polvo ahí en alguna de las veredas, ¿no? Pero Y sí era cierto, ¿eh? Sí era cierto eso que decían. Yo tengo una anécdota que a mi papá nos contaba que su papá, o sea, mi abuelito, atrapó una bruja. ándale. Pero sí la atrapó, pero tiene, no sé, no, la verdad es que no nos contó cómo, pero eran nudos, o sea, vas diciendo, me imagino que es una oración especial y la nudas, y anudas y vas jalando una cuerda Ah, mira, y ya la vas atrapando y hasta que ya no se mueve y hasta que se transforma en ser humano y él supo wow. quién era, pero supuestamente le prometió la señora esta que según él dijo, si yo te vuelvo a saber que un niño muere aquí en el rancho, voy a acusarte y te van a quemar en la hoguera. Y entonces la señora prometió no hacerlo, según me contaba mi abuelito. Pero sí, esas Cambió eran de las vuelos, favoritas. A lo mejor, cambió de aeropuerto. porque siguieron apareciendo, pero supuestamente esta señora dejó de hacer eso. Cosas que nos contaban y nos mantenían así todos embobados, pero nos Sí, encantaba. Ay, a mí cómo disfrutaba eso. Por sí. eso yo te entiendo lo que dices, porque es bien bonito eso. Mm, ¿En qué momento o etapa de tu vida descubriste que te gustaba escribir y contar historias? Ah, yo creo que las primeras historias que empecé yo a escribir fueron por culpa de mi abuela materna, mi abuelita Ramona. Y ella vivía al lado de la casa de mi mamá. Y un día me dice, mijo, dice, léeme esta carta. Entonces, pues, la carta venía de Inglewood, California. Ajá. Recuerdo que fui y la abrí y la empecé, la leí. Ajá. Y luego dije, pues, mira, esa carta se la había escrito mi abuelo, que vivía en Los Ángeles. Ajá. Y yo leyendo la carta me di cuenta que tenía abuelo. Yo tendría tal vez como unos 8 años, que fue Sí. cuando yo me di cuenta que tenía abuelo. Dice, ¿tú tienes esposo, abuela? Sí, sí, es tu abuelito Chuy. Entonces, ay, chiflo, yo tengo abuelo. Dice, yo no sabía, ¿estás casada? Le dije, pues sí, no sabía.
No, yo no recuerdo que mi mamá me haya contado de su papá. Y a lo mejor me contó, pero fue cuando yo me di cuenta que tenía abuelo y que vivía en los Estados Unidos. Entonces dice, ahora, en cuanto lo termino de leer, dice, ahora ayúdame a escribirle una. Ajá. Entonces mi abuela de muy pocas palabras me ponía a escribir cosas que no tenían mucho sentido. Sí. Entonces yo tenía que ser creativo y empezar a escribir lo que yo pensaba que quería decir mi Ajá. abuela o lo que quería decirle. Y hablaba de cosas del pueblo, de que fulano, que había que pagar no sé qué, de no sé qué. Y ella nomás decía, pues mándame dinero. Entonces yo tenía que buscarle. Y dice mi abuela que tiene mucho hambre, que no te, Tú que ya le tiene una pones de tu semana. cosecha. Nadie le pone de mi cosecha que no tiene nada que comer y que están batallando mucho porque está enferma y no sé qué. Dice, que necesita dinero y yo tengo que buscar la manera de manipular a sus propias palabras con letras diferentes, ¿no? Era una especie de malinche, yo creo. Y yo me acuerdo intentando ser muy creativo, mandándole estas cartas a mi abuelo. Y que curiosamente después de que lo conocí personalmente, en pláticas, dice mi abuelo, dice, oye, tú eres el que me escribía las cartas, el que le ayudaba a tu abuelita a escribir las cartas, ¿verdad? Entonces pude reconocer eso Sí. por las pláticas que yo ya tenía con él. Entonces, mis primeros acercamientos de empezar a Ajá. escribir, yo creo que fueron esas. Y eso lo estuve pensando apenas hace unos días. Esos detalles de componer, hilar o tejer alguna oración o algo que tuviera sentido, ¿no? Para Sí. que le provocara algo a alguien. O sea, en este caso a mi abuelo, pues, no la friegues, mándale dinero a la abuela, ¿no? Sí. Oye, y es que en esa época los abuelitos se venían de braceros. Sí, Así también mi abuelo se vino por mucho tiempo y abandonaban a las familias por 1 año, 2 años, hasta que regresaban y sí. así iban y venían. Y fíjate, tenía otra anécdota. Esto fue en segundo o tercer año de la primaria, Ujú. que eran más o menos las mismas fechas de cuando yo le escribí a mi abuela. Una de mis maestras nos dejó como tarea Sí. ah, escribir palabras. Recuerdo que se terminara en bla. Pablo, Pabla, pueblo, o cosas así. Ajá. Que terminaran en bla y otras no sé qué, en pa, otras en na. Y pues como no había biblioteca y no había libros en la casa, más que los de la primaria, los de mis Sí. hermanos, pues yo Ajá. me acuerdo que nos fue una tarea grandísima. Dice, ¿y ahora cómo completo? Porque el vocabulario se me acabó rápido, ¿no? Y ahora dice, pues yo no puedo, dice 10 palabras con esta sílaba, y 10 con este, 10 con la otra, no sé qué. Y pues se me acabó rápido el asunto, busqué en los libros, no encontré muchas. Que Y yo dijiste, ya no hay. me acordé de una historia que platicaban ellas de una historia que estaba en los libros de texto que decía palitroche. Palitroche era un insecto que en Ajá. la historia dos niños habían encontrado, que habían encontrado este Sí. insecto y no podían identificarlo. Ah. Entonces no sabían cómo se llamaba, no sabían absolutamente nada. Total que decidieron ellos inventar una palabra y le pusieron palitroche. Ah, Entonces okey. pensé yo, recordaba que había leído yo esa historia. Sí. Dice, bueno, si ellos inventaron una palabra, yo también puedo. Entonces acabé la tarea rapidísimo, inventando palabras que no tenían nada de sentido, Pero tú cumpliste pero con yo tus cumplí 10. con la tarea. Ay, eso está El día bien. siguiente que fui y presenté mi tarea, yo muy orgulloso, ¿no? Muchísimas palabras que me había inventado. Para mí era ah, orgullo y era motivo de un aplauso o un certificado de inventor, qué sé yo, literario. No pasó eso, fue todo lo contrario. La maestra me puso una regañada en cuanto abre el libro, dice, ¿y esto qué canijos es? Y esta palabra, y luego las leía, y pues tú sabes que a un niño no lo puedes avergonzar de delante de los demás. Así es. Y mi maestra, entre risas de mis compañeros por lo gracioso de las palabras, entre más se reían mis amigos, pues yo más avergonzado, ¿no? Y la Sí, maestra hombre. más enojada. Y no, En- y en esa época que eran bien difíciles, bien duros los Sí, maestros, sí, nos sí, castigaban. eran de jalones de orejas y de varazos.
Ujú. Y fíjate, Reglazos. y de reglazos. Y siempre cuando escribo algo, me ha ayudado mucho eso porque de repente me atoro con alguna historia, me acuerdo palitroche, palitroche, palitroche. O sea, tengo que inventar algo. Hasta la Palitroche es como mi medio de oración, ¿no? Entonces invoco a Palitroche y Palitroche me manda lo Qué que curioso. necesito para Ahí, completar algo. tienes tu fe puesta en esa palabra, en esos recuerdos Yo para creo que te tenemos que ayudan, ¿no? hacerlo un santo San Palitroche. Pero fíjate que en esa época, yo recuerdo que los maestros eran, ay, tremenditos con los alumnos y eran muy respetados. Los padres, muchos de los Sí, padres deja que el maestro te eduque de la manera, bueno, no te ponían a hacer que te aprendieras a recitar poesía, poemas o concursos de poesía. sí, sí, sí. De hecho, en el quinto grado era uno de los favoritos de mi maestra. En, en ponerme ya la bandera, oh, patria mía, oh, que no sé qué, y oh, que quién sabe cuánto. Y me gustaba, fíjate, también los actos cívicos. En la Ujú, escuela me gustaba mucho esto de desfilar y de estarle diciendo ahí cosas a la bandera. sí. Me gustaba mucho. Me acuerdo que bandera de México, símbolo de la, ¿qué? Símbolo de la eternidad, ¿o qué es? Ay, no me acuerdo, discúlpenme, pero o sea, algo así empezaba. Sí, los somos lábalos patrios, sí. Sí, muy bonitos. Pues yo recuerdo que yo tengo una anécdota de que te estoy diciendo que a mí me dijeron, nos dio el maestro en sexto grado, me recuerdo, parece que fue, y me dice, se van a aprender esta poesía, pero una poesía larguísima, Marciano. Y luego la guaja, y bueno, yo me terminé aprendiendo marciano, pero era tan larga, terminé recitándola, participé, pero no gané. Pero es una poesía tan bonita la de Marciano por lo del circo romano, que empezó así como Marciano, mal cerradas las heridas que recibió ayer mismo en el tormento, presentóse en la arena sostenido. Y ahí estaba yo de chiquitita, ya te imaginarás, yo toda chiquitita, pero ahí recitando, pero para que yo me la aprendiera, porque estaba súper larga, me tuvieron que aventar el maestro primero la libreta por la cabeza, eso nunca se me va a olvidar, porque eran duros los maestros. Sí, Y yo, bien, como era una niña, ya había pasado yo a recitar y al frente y no me la había aprendido, me mandaron a sentar y el que sigue y el que sigue, y ahí van todos los niños y pues yo me puse a dibujar, ahí muñequitas, no sé qué estaba haciendo. Y cuando me ve el maestro y me dice, pues no me decía San Juanita porque no sabían que me llamaba San Juanita, sino que me decía, Juanita, ¿qué está haciendo? Y yo, nada, maestro. A ver, ¿qué hizo? Yo, traiga su libreta. Y ahí voy yo con la libreta y ujú, ver que estoy yo escribiendo eso y me dio una regañiza enfrente de todos y es como tú dices, qué vergüenza, que sí, todos te dejaban, todos se reían o se asustaban y tú toda avergonzada y todo, yo lloré. Pues me aprendí la poesía y ya terminé recitándola, pero eran ya, etapas tan bonitas sí, sin de duda. nosotros de niños inocentes que no les toca a nuestros hijos esta parte, ahora aquí les dan otra educación, las Qué escuelas son lástima, qué lástima. diferentes, ¿verdad? Sí, Pero sí, sí es una lástima. Bueno, continuamos. Ya te pregunté en qué etapa de tu vida descubriste que te gustaba escribir y contar historias. Bueno, ahora va esta. Javier, te describes como promotor cultural y fomentador del hábito de la lectura. Y sé que hasta ahora has escrito 3 libros. Cuéntanos a grandes rasgos un poco de cada uno y por qué crees que la lectura es tan importante, especialmente en nuestras comunidades. sí. Fíjate, empezando con el asunto de la lectura y por qué yo insisto que leer es una de las mejores cosas que nos puede pasar a todo el mundo, por los beneficios que nos trae. Mm, Entonces, uno, yo creo que si todo mundo estuviéramos conscientes de estos beneficios, lo haríamos hasta por negocio, porque una persona que lee mucho, muchas de las enfermedades mentales las retrasan o no les llegan. ujú. Entonces, en Sí, es asuntos de cierto. salud. Sí. Ah,
excelente la lectura para reducir el estrés. Tu vocabulario o el Se vocabulario enriquece. se enriquece de manera, ah, ah, de manera gigante, porque al leer la historia que alguien más tiene que contar, pues nos expande la conciencia cuando nos llevan a sus mundos y a su manera de pensar. Así Entonces es es. un regalo de las mentes, que otras mentes ah, busquen entenderlas y que sepamos de ellas a través de su propia creación. Entonces leer un libro ah, siempre va a ser yo creo que nos pone en ventaja sobre muchos que no les gusta leer. Así es. Ah, y, y pues para mí lo que ha sido leer me ayudó mucho a motivarme para continuar con la escuela, porque Ujú. me empezó a expandir mi conciencia y ver a través de muchas ventanas en vez de una sola. Ay. Entonces me picó la curiosidad de conocer otros mundos y de Ujú. investigar más y de estudiar ya de adulto. Yo estudié yo ya de adulto. Entonces, pues me ha llevado hasta aquí y me ha gustado el viaje. Entonces yo sé por esa razón me he propuesto con esta idea de ser un promotor cultural para el buen vivir, así le digo yo. Que es una frase que lo robé a alguien más, no es mía, el buen vivir. Ujú. Y, y yo Muy promuevo, acertada. sí, fíjate, yo promuevo todo lo que tenga que ver con eso, con el buen vivir, ya sea la salud, ya sea el deporte, ya sea la alimentación, ya sea a través de escribir, ya sea a través de la buena actitud, ah, y ser más consciente de nuestro alrededor, ser más empático, más asertivo, más congruente. Pues todo eso, todo lo que tenga que ver con eso de ser cada día una mejor persona y de edificarnos y ser lo mejor, ahí siempre voy a estar. Entonces siempre voy a estar promoviendo a este lado. Lo siento como una especie de misión y me gusta. Y además todo eso que dijiste se refleja en la persona. Yo te veo a ti hablando así y tu actitud es todo lo que dices, es parte de las cosas que acabas de decir. Todo eso que acabas de mencionar se va reflejando en tu propia persona. Y ahora que te tengo aquí tan cerquita y te veo y tienes pues una vibra muy bonita, todo tú, amas a los animales, impresionantemente cómo se pegó el perrito y ya me contabas una anécdota muy bonita y todo lo manas tú, todo eres, todo eso que dices y eso es lo bonito. Ahora, de cultivar ¿cómo te dice la pregunta? La lectura, el cultivar la lectura es bueno. Fue bueno en nuestra época, sigue siendo bueno y siempre será bueno. Lástima que muchas veces en los pueblos como que ya no le dan la prioridad y siempre debe ser prioridad en las escuelas enseñar, pero también enseñar a que desde niños las escuelas tienen que impartir, leer más libros, hacer más cosas con la lectura, no dejar esa parte perder. Y si nunca la han hecho, pues empezarla a hacer. Fue el fomentar, como tú dices, porque siempre lo que dijiste es bueno. Sí, yo creo que nada más desconectamos todos los celulares Y lo hacemos. y se acaba el asunto. Es que tienen que hacerlo, es que las escuelas lo tienen que hacer, tienen que poner casilleres, o sea, algo así se dice casilleres, Sí, o ¿cómo les llaman aquí en Estados Unidos? Lockers, donde pongan su teléfono los estudiantes y luego ya se enfoquen porque si no están como sí, acá en un ojo al gato y otro al sí. garabato. Fíjate, yo toda la gente que conozco que lee mucho, su sentido crítico y su sentido común es mucho más avanzado que del grueso, que de la mayoría de la gente. Entonces, piensan por sí mismos. Entonces, es muy Así es. difícil manipular a una persona que lee mucho. A una persona que lee mucho son dueños de sí mismo. Fíjate, Y qué grandeza, fíjate, qué gran.
regalo de la vida que tú seas dueño, seas dueña de ti mismo. Y ahora Exactamente. el teléfono o lo que viene, a mí no me gusta mucho. Decía una de mis hermanas en una conversión precisamente ahora. Dice, es que te tienes que adaptar para lo que hay hoy, porque si no te vas a quedar atrás. Dice, mira, yo mi propósito es de destecnologizarme porque me encanta quedarme atrás. Y yo pienso que yo prefiero subir al árbol de que algún día me bajé, porque ahí era más feliz, porque ahí Sí, era un lugar donde yo podía entender más la vida, estaba más en contacto con la vida. Cada vez que voy a mi pueblo tengo un árbol que yo le llamo el árbol abuelo, ajá, porque en este lugar ahí escribí una de mis historias, yo le llamo esta historia El Pequeño Buda. Entonces yo tendría 11 años cuando por alguna razón extraña hubo un evento en la escuela y no sí, quise regresar al día siguiente. Esto fue cuando estaba en el segundo año de la primaria. ajá. Entonces todo un mes me pasaba a la puerta de la escuela, no entraba. ¿Por qué? Todo un mes me la pasé yo en los cerros, explorando. Mi mamá, mi papá, nadie se Explora. daba cuenta más que los maestros. Pero como yo era un niño muy enfermizo, siempre estaba enfermo, pensaba el maestro que yo estaba enfermo. Entonces no Ajá, era raro que yo no fuera a la escuela en esa época. ajá. Pero el profesor o director, que era compadre de mi mamá, Ay, algún día para se le ocurre variar. preguntar, y Javiercito, ¿dónde está? Dice, ¿por qué no ha ido a la escuela? ¿Cómo no? Él sí va a la escuela. No, ya tiene un mes que no va. O sea, un mes. ¿Y tú? En ese mes, yo escribí esta historia, yo le llamo el pequeño Buda. Yo como Buda y Jesucristo recibí mi iluminación, ¿no? Total que tengo muchos espacios donde yo navegaba y terminaba en un árbol que yo le decía el árbol abuelo. Yo Ajá. le tengo mucho cariño a este árbol, es un roble firme, viejo. Y ahí me iba yo a platicar ¿Y hasta en mi la fecha fantasía con mi está? abuelo. Sí, todavía está ahora estuve así un mes allá en mi pueblo y yo me voy a visitar al abuelo. Ay, qué Y bonito. este árbol y yo tenemos miles de conversaciones. Él ha visto pasar el tiempo y él sabe miles de historias. Entonces voy a que me las cuente. Entonces me siento ahí él y como el niño, cuando va con la abuela, ya ves cómo va uno de niño y se le pone así entre las Ay, piernas a la abuela y a la sí. abuela. Este árbol tiene dos raíces así. Entonces yo me siento Ah, entre sus raíces. Y ahí voy a platicar con el árbol abuelo. Y, y pues me hace muy feliz, me hace te muy llenas, te contento. cargas de energía Pues porque eso somos. nuevamente. Porque eso al final de cuentas, ¿qué somos? Pues todo eso que vemos, ¿no? Entonces, pues sí, eso es. Te vuelves a conectar con tu yo, con tu interior, con el niño, aquel niño Sí, interior, sí, sí. ¿verdad? Y perdón, no sé por Estando qué me ahí. empezó esta historia, me atrapó un poquito porque me encanta contarla, me encanta balconeándome de esta historia Pero es del bonito. árbol abuelo. ¿Tú sabes cuántas personas que nos van a ver, primero Dios, que nos van a estar escuchando y viendo, se van a identificar contigo, con tus historias, con todo eso que cuentas? Especialmente la gente que viene del campo como nosotros. Yo soy una que vengo del Mm, campo ajá. y por eso te digo, totalmente identificada con todo lo que tú dices. De hecho, dijiste que tu abuelita se llamaba Ramona. Ah, mira. Coincidimos en que la mía, no mi abuelita, mi Mm, mamá se llamaba Ramona ah, también, que en mira. paz descanse. Tenemos muchas coincidencias, muchas, El mundo provinciano. ¿verdad? Porque sí, así es, venimos de ahí y nos encanta hablar de todos estos temas. Yo sé que a mucha gente le gusta, Sí, especialmente porque estamos aquí en esta ciudad, pues con la vida tan monótona, tan lo mismo, sí. y estando allá, recordar estos viejos tiempos, especialmente el campo, pues es hermoso. Bueno, pero seguimos. Es que nos salimos así de repente, pero es bonito Es que porque las historias te atrapan. te Y atrapan entonces, y por vienen eso, los recuerdos sin que uno lo pueda evitar, sí, te ¿verdad? atrapan las historias y ya sea para contar una o para escuchar una, ¿no? Así es. Bueno, Javier, ahora vives aquí en Denver, Colorado. Ya decía. Cuéntanos, ¿cómo ha influido eso en tu manera de ver la vida y la cultura? Mira, yo tengo más de 30 años en Estados Unidos y nunca me he adaptado. Y nunca me he adaptado por conveniencia, Ajá. porque yo prefiero mi árbol.
Ajá. Prefiero mi pueblo y prefiero mis amigos del pueblo. Prefiero los olores de mi pueblo, cuando llueve especialmente. Ay, no, cállate, qué hermosura, sí, hombre. En, en la, en la noche prefiero Las la de bóveda cielo celeste estrellado. de mi pueblo, estrellado, brillante. Prefiero escuchar los coyotes, las lechuzas nocturnas, porque en la noche es misteriosa, ¿no? Sí, cómo no. Y prefiero todo este ambiente como huele, aunque ahora huele algo diferente porque llevar muchas granjas de puercos y de gallinas. No me Ya gusta, contaminaron el que ya ambiente. contaminaron mi ambiente y pues no me he podido adaptar al 100%, pero pues no soy tonto, entonces tengo que buscar la manera de sacarle lo mejor aquí y lo mejor allá. Sí. Entonces, ¿cómo ha sido mi experiencia acá? Pues ya tengo más tiempo de mi vida acá. ¿Cuándo llegaste? ¿Qué edad tenías aquí? Yo Cuéntanos un salí poquito. cuando tenía 17, casi cumpliendo los 18 años Mm, de mi pueblo. Y pues estuve navegando y cruzando muchos territorios de los Estados Unidos. A mí me pasaba lo que le pasaba a Pedro Infante en una película. Me recuerdo que ujú. él no podía estar bien en un solo lugar. Estaba un ratito y luego se enfadaba y luego ya se iba a otro pueblo. Entonces a mí me pasaba algo muy parecido. Andabas Y errante de aquí por andaba allá. errante. Entonces, Ujú. no sé si al ver esa película de Pedro Infante, no sé si a mí me influyó en ese gusto por ir a conocer otros rumbos, Ya. o porque me enfadaba. Pero aquí, como llegué aquí a Denver, venía yo de Atlanta hacia Sacramento en el tren. Ah, Yo ajá. no manejaba y no viajaba en avión, en el tren. Entonces el tren hizo escala aquí en la estación del centro de Denver y pues yo me quedé en el asiento, vi que toda la gente se bajó, dice, bueno, pues yo sigo así como los camiones ruleteros de mi pueblo, ¿no? Sí. Me quedo aquí sentadito y ahorita seguimos. Me acuerdo que ya no había nada de gente, yo solo en el tren, hasta que una persona me dice, pues ya llegó mi amigo. Ah, sí. Dice, ¿ya llegué a dónde? Dice, pues sí, ya está aquí en Denver. Sí, ya sé que estoy en Denver. Entonces, pero Pero hasta aquí dices, llega el tren, yo tienes no que voy aquí. cambiar. Dice, ¿a dónde vas? Digo, no, pues yo para allá, para Sacramento, en California. Dice, no, tienes que agarrar otro tren. Entonces me bajé rápido, agarré mi maleta y ya investigué y dice, bueno, el tren ah, va a salir en 3 horas hacia allá. Entonces, bueno, ya Ajá. tenía 3 horas para hacer nada, ¿no? Salí ahí a la calle, que sería la enfrente de la estación, y eso fue un sábado. ¿Y no Eh, había nieve, por no había casualidad? nieve. Esto fue como en junio, julio, por ahí, Ah, ok. y me gustó lo que vi. Se me hizo el ambiente muy padre desde el centro, ¿no? Mm, Entonces dije, bueno, me voy a sentar. Y estuve observando y observando y observando, y lo que observé me atrapó. Entonces ya vi que faltaba media hora para agarrar el próximo tren, y yo me quedé dudando. Entonces algo me atrapó. El tren ya iba supuestamente a salir en 5 minutos, y yo no subía. Yo no me subí al tren. Entonces me quedé. Lo que vi me atrapó. Dice, ya no le sigo, aquí me quedo. Así fue como yo llegué aquí a Denver. qué aventurero, oye, sin conocer a nadie, sin tener Sí, fíjate familiares ni que nada. sí, así había familia, había familia aquí, Ajá. pero pues yo nomás venía de paso. Entonces pensé, bueno, voy a agarrar un taxi, me voy a ir a un hotel. Pero me acordé, está mi tío. Y le hablé a mi tío. Ah, ok. Y dice mi tío, vente, mi hijo, a la casa. Muy amablemente me invitó a su casa. Y yo pues me diera a pasar la noche ahí. Ah, Y el día siguiente pues ya no sabía qué hacer. Yo no sabía qué iba a hacer, ¿no? Pero sabía que Denver tenía algo para mí. lo Entonces, intuías. ya lo intuía. Entonces, así yo llegué a Denver después de estar viajando muchos lugares de aquí de Estados Unidos, estar en California, Atlanta, que casi más era donde yo viajaba más, California, Atlanta y varias ciudades de allí de California. Entonces mi experiencia ha sido muy positiva. Mi esposa es de aquí de los Estados Unidos. Mis hijas, una es de Etiopía y otra es de aquí de Estados Unidos. Entonces ha sido una experiencia de familia bellísima.
que no la podría yo cambiarle absolutamente nada. Entonces la vida de matrimonio y vivir la vida de migrante ha sido con familia. Entonces ya tengo dos nietos, un nieto y una nieta. Entonces ha sido una experiencia muy retadora, no lo voy a negar, pero también muy gratificadora por otros lados. Pero siempre extraño mi pueblo. Entonces nunca ¿Cómo me he no? podido adaptar. Me adapto aquí porque me conviene, pero si voy a confesar y voy a ser muy sincero, a mí me cuesta mucho trabajo. Me cuesta Mm, mucho trabajo eh, la cultura americana en cuanto a su manera, su forma de vivir. Es más individualista. Y nosotros los hispanos, yo digo mal llamados hispanos o latinos, pero nosotros, la gente de aquellos lados, necesitamos a los amigos, sí. necesitamos la comunidad, somos muy comunitarios. Y, y fíjate que muchos estudios recientes de universidades prestigiosas alrededor del mundo coinciden en la necesidad de convivir y lo que nos deja convivir. Entonces, por salud mental y salud física, nos conviene tener muchos amigos. Entonces, Sí. sentir que pertenecemos a algo, a alguien, nos da mucho sentido de vida y eso hace que no necesitemos tanto para vivir en la vida. Lo que necesitamos es como el apapacho Así y es. la comunidad, que a alguien le importas, que eres importante para alguien, Ujú. que perteneces a alguien. Entonces, yo sí tengo mucha necesidad de eso y aquí lo encuentro muy poco. Entonces, tengo que viajar mucho en mi pueblo. Sí, es como sentir esa adaptación a tu Sí, nuevo lugar, sí, ¿no? Que a veces cuesta el adaptarnos, como dices tú, ya tienes bastantes años sí, y yo tengo veintitantos, 28, ya voy a tener aquí. Y la verdad es que sí nos cuesta la adaptación, siempre estamos como pensando el gusanito sí, y México. Y es curioso porque a mí me pasa, muchas veces digo, no voy a ir a México, no voy, yo soy Campeche, de Campeche, tú sabes, no voy a ir, no voy a ir, no tengo ganas de ir. Y termino yendo. Entonces, como que la tierra te atrae. De sí, alguna de otra forma, dices no, pero algo dentro de tu interior te dice, ¿cómo no? Ballenas, decía mi sí, papá, es el ombligo que está enterrado en estas tierras, mija. sí. Y pues yo le creo. Sí, yo le digo a mi esposa, ahorita vengo, voy por mí. Voy a rescatarme, a llenarme de eso, ¿no? De mí mismo, de no olvidar mis raíces. Es cierto, muy cierto. Am, cuéntame, también sé, a ver, sé que trabajas en construcción, pero también desarrollas tu trabajo cultural y literario. ¿Cómo logras equilibrar esas dos partes de tu vida? Pues mira, son dos pasiones que me gustan cuando me conviene. ¿Cómo está eso? A Por ver, ejemplo, en la construcción, pues yo digo, bueno, soy albañil y soy de los buenos, ¿no? Entonces me sí, gusta mover las manos, levantar cosas pesadas y crear cosas. Me gusta la carpintería. Me gusta transformar espacios que están muy feos y de repente, pues con mi creatividad, mis manos y mi esfuerzo, ah, produzco algo bonito. Y eso me ajá, da mucha satisfacción de que algo que sí. yo hago con mis manos, que puede lograr ese cambio y darle un gusto a alguien. Y pues ese gusto a mí me conviene, pues, porque le da cierto gusto a mi cartera, pues les cobro, Sí, ¿no? ¿cómo no? Exacto, ajá. Les cobro. Y el otro lado de la literario, el otro lado del lado cultural, pues Sí, siempre busco dónde meterme o con quién meterme e ir con amigos o con gente que hace lo mismo que yo, que es promover el buen vivir, y ya sea a través de eventos culturales, que por ahí voy a muchos, presentaciones de libros, a gente que tienen, tengo yo un grupo de caminata, ajá. yo le llamo las caminatas toltecas. Entonces, nos vamos.
a la montaña o donde sea los parques grandes fuera de la ciudad a caminar. ¿Un grupo de amigos Un o de grupo de familia o tu amigos, familia? Ah, de, ok. de amigos y quien quiera llegar siempre es bienvenido, ¿no? Yo Ajá. el grupo, le llamo el grupo tolteca, el grupo de los toltecas. Y vamos y le pedimos permiso ahora sí al espacio, a los dioses de la naturaleza para que nos reciban bien. Y vamos sin expectativas y vamos sin miedo y sin ambición. Y esos espacios nos dan cada regalo. ah, y hablamos de todo esto como en esta plática. Estas las tenemos en las camionetas toltecas. Entonces, todo el mundo es muy amable, muy respetuoso y todo el mundo es valioso e importante. Entonces, todos escuchamos y todos hablamos y la pasamos de lujo. Cuando salimos de la montaña nos sentimos bien, bien iluminados y Claro. bien descansados. Entonces, mi parte esa literaria y cultural, esta gente que va conmigo también es lo que hacen, cosas muy, muy parecidas. Ellos hablan de sus proyectos y yo hablo de los míos. Yo los apoyo y ellos me apoyan. Y pues así vamos interactuando y a veces me invitan a dar alguna charla y yo pues con mucho gusto, como me encanta hablar, pues yo voy y cuento historias, anécdotas, chistes o lo que sea, ¿no? Sí, Entonces siempre buscamos esos espacios de reunión. sí. Entonces compartimos todas estas historias, digo yo, para el buen vivir. Entonces la pasamos muy bien. Yo te oigo hablar y te veo y todo lo que me dices y eres como un alma muy libre. Tienes alma libre, aventurera, hasta un poco hippie, se podría decir. No, no, Sí, no, fíjate no que sí crees. tengo una necesidad muy, muy grande de libertad, que me Ujú, cuesta de mucho, mucha libertad, sí. de mucha libertad y muy pocas cosas mundanas me atrapan porque yo puedo vivir con muy poco. Nací con nada, nada me voy a llevar y necesito muy poco realmente para estar bien. Ujú, Entonces, para adaptarme, como tú habías dicho, a este mundo, y especialmente aquí, de tener una casa, para tener el sueño americano, que para mí es una pesadilla. Que aunque estoy muy agradecido todo lo que me ha sí, dado, sí. todo lo que he logrado aquí, pero esperar a que tenga yo 65 años para retirarme, le dije a mi esposo, yo ya me retiré desde que yo tengo uso de razón, yo ya estoy retirado. Es decir, yo empecé a vivir desde cuando estaba muy niño. Entonces, para mí esa idea de retiro y que ahorrar para cuando sea uno viejo y todas esas cosas no van No va conmigo. contigo. Definitivamente no. Para mí la vida es aquí y es ahora. Es el momento, ¿no? Es Es el ahora, ahora. entonces aquí es Sí, donde me encuentras, pues ahora. sí. Y es bueno. Es bueno porque pues nos pasamos ahorrando y quién te asegura que vas a llegar y a quién le vas a dejar todo eso, ¿no? Imagínate. Hay que vivir el momento y el hoy, porque Sí. el mañana Ahora, sabrá la Dios. vida es ahora mismo. Sí. Sí, es cierto. Javier, también sé que te has preparado tomando cursos como facilitador en desarrollo humano con estudios en terapia, Gestalt e hipnosis clínica. ¿Qué te llevó a interesarte por esa área? Ah, los caminos de la vida, como dice la canción, ¿no? Me llevó de una manera, por coincidencia, Ajá, entrar en el mundo de cuéntame. las terapias, porque después yo de estar algunos años aquí en Estados Unidos, Ajá, mi esposa, fíjate, yo le atribuyo y le agradezco mucho a mi esposa porque ella es muy académica, sí. entonces mucho de esto que yo he logrado en el mundo académico es gracias a ella. ¿Qué es lo que es? ¿Ella es maestra? Ella es ¿Qué? maestra, Ajá. ella es maestra, entonces ella, ¿De primaria, de high secundaria? school, que le High llaman school. aquí, o preparatoria. Ah, ok. Entonces yo a ella le debo mucho, Sí. porque todo esto de escribir y he llegado aquí y en ese lado de la literatura o de la promoción cultural, Ujú, porque ella es lo que ella hace mucho, ella es una maestra de vocación. Entonces ella me ayudó mucho a hacer el GED, o que sería la ujú, preparatoria abierta. ujú. Y pues un día yo con ganas de estudiar más, decidimos que regresábamos a México. Entonces los dos regresamos a México.
Te a la llevaste a Guadalajara. México. No, más bien ella me llevó a México. Mi esposa es americana y Sí. ella me llevó a mi tierra. ¿Qué dijiste? Nos fuimos a Guadalajara y ella Ah, fue y estudió una maestría en desarrollo humano. ah, Yo me valía ahora sí 3 cacahuates. Yo nada más quería regresar a mi pueblo sí, y pues ni sabía que era desarrollo humano. O sea, ella regresó a hacer una maestría en desarrollo humano. Total que, dice, bueno, ¿y qué voy a hacer yo? Pues terminé el GED y eso me calificaba para ir a una escuela que en México hay dos que te enseñan a restaurar cualquier cosa, y especialmente piezas de museo, cosas históricas. Entonces, como me sí. gusta mucho hacer cosas con las manos, me Ujú. llamó la atención. Total, yo voy a estudiar restauración. No recuerdo ahora el nombre de la carrera, pero relacionada con restauración, restaurar todo. Sí. Total que llegué yo, se inscribió ella en la escuela y yo fui a inscribirme a la mía. A ella la aceptaron y a mí no. Ya. ¿En la misma escuela, el colegio? No, otro. Ok. A mí estaba en el centro ahí de Guadalajara y ella estaba en la orilla de Guadalajara. Y a mí no me aceptaron porque tenía que tener la preparatoria abierta y el GED no calificaba. Y ahí estoy yo navegando durante un mes. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y lo que hacía era dormir. Total que Tú dices la verdad, lo que hacía era dormir. lo que Ajá. era dormir. Total que yo la llevaba a la escuela porque dije, no me la vean. Mi esposa es americana y Me la van muy a guapa. robar. Mi esposa es muy guapa. Bellísima. Dije, ¿Qué? ¿me la roban? No me la roben, no. Yo tengo que llevarla y traerla. No, pero ahí sí estabas puesto, ¿qué Total dijiste? que en una de esas llevadas Ajá. hubo una reunión muy especial que no sé qué aniversario de la maestría en desarrollo humano. Ajá. Entonces, dice, pues el día de mañana dieron la introducción de lo que iba a pasar el día de mañana Sí. y me hicieron una invitación a compañeros de ella. Entonces, y pues yo qué voy a hacer yo con puros académicos, ya apenas terminé la ¿Y secundaria y el pasé con Gidi? 6. Y el GD, pues para mí era como trampa el GD por alguna razón, pero en fin, ahí voy el día siguiente, ¿no? Y estaban hablando, pues la terapia del desarrollo humano, o la psicología humanista, o también se le conoce como la tercera fuerza después de la psiquiatría y la psicología tradicional, pues bueno, está el desarrollo humano, que llegó en México por ahí, creo que en los 80s, por uno de los fundadores del desarrollo humano. Sí, Total, que a mí me gustó lo que escuché, porque era hablar de esto, de lo que estamos hablando. sí. Entonces, ellos una vez graduados se hacen llamar facilitadores. Y me atrapó porque era contar historias. Dije, mira, pues de aquí ¿De soy, aquí soy? porque platicaban historias de que Sí. su papá era alcohólico. Digo, pues eso, el mío es profesional en el asunto del alcohol. Y ¿De qué hablaba, dice? Yo tengo muchas historias que sí, contar. y hablaba que de la mamá buena, y digo, pues mi mamá es una fregona. Y me gustó lo que hablaban y cómo apoyaban a las personas a salir de procesos emocionales y de sentimientos que tenían atrapados. Entonces, estos Sí. facilitadores, cuando la persona de qué lado les platicaba qué estaba pasando en su vida, estas personas profesionales les facilitaban el proceso. Entonces, ellos se hacen llamar facilitadores. Entonces, me gustaba la interacción de un lado y del otro. Sí, a mí me Ujú. gustaría hacer eso. Sí. Entonces, los mismos maestros que tenía mi esposa en la maestría, tenían un lugar, un grupo se llamaba Unidad, y ahí impartían las mismas clases, pero a nivel diplomado. Decían, ya sé qué hacer. Ujú. ¿Qué dijiste? De aquí Me soy. inscribí y me encantó. Y Me sí, lo bueno, te aceptaron con tu sí, GD y todo. sí, ahí me aceptaron. Ujú. Y es es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, porque me gusta mucho el estilo del desarrollo humano, ah, porque una de sus bases es aceptación positiva e incondicional. Entonces, eso igualaba lo que yo pensaba. O sea, para mí todo el mundo es igual, todos somos unos. Entonces, era una manera de decirlo a través de la psicología humanista, aceptación positiva e incondicional. Eso no Ah, quiere decir que hay que aceptarle todas las tarugadas a la gente, no. La sí. aceptación tal cual como es. Ujú. Y eso me empezó mucho a llamar la atención. Entonces, fue todo un año, un poco más de un año, para poder lograr ese diplomado. Entonces, ir a hablar de nosotros mismos Sí. era increíblemente saludable porque nos quitábamos todos los traumas. Eso fue la psicología humanista o desarrollo humano. Y luego
la parte complementaria para ser un buen facilitador era la terapia, estudiar la terapia Gestalt. Entonces, este Ujú, mismo grupo daban las clases de terapia para ser facilitadores en terapia Gestalt. Y pues me encantó. Entonces fue ujú, otro año, 2 meses de estudiar para ser facilitador o terapeuta Gestalt, que es una de las otras cosas que me ha fascinado en la vida. Entonces me empecé a interesar mucho por, ah, por el ser humano. Me empezó a fascinar porque lo vi con mis propios ojos como la gente de ir con traumas y cosas limitantes en su vida, cómo salían después de los talleres sí. livianitos, ahora sí, y felices de la vida. Y eso fue allá en México y luego, bueno, después de estar 4 años allá, de estudiar y trabajar, que fue una aventura y una etapa de la vida muy, muy bonita donde yo tuve mucho aprendizaje. Y más con la persona que yo amo, que es mi esposa, pues era vivir en la gloria. Y después regresar a Estados Unidos, pues era otro peso. Yo ya no sabía si podía regresar o no. No tenías documentos No. todavía. Entonces, afortunadamente pude regresar bien y, y seguí continuando mis estudios. Ujú, Yo quería certificar lo que yo había aprendido allá, acá. ajá. Entonces, me costó mucho trabajo, no es nada fácil. Entonces, encontré, Validarlo aquí, ¿no? ajá, Ujú. validarlos. Entonces, encontré un curso de hipnosis clínica. Hipnosis clínica, yo nomás he visto en la persona que, en la televisión, que personas ponen a ladrar y a cacarear gente. Me Sí, gustaría lo hacerlo sé. por ahí con unos dos o tres que me caen gordos, ¿no? ¿Qué Entonces viste? fui ahora sí con mucha curiosidad y me di Ajá. cuenta que hipnosis clínica es muy diferente a la hipnosis de show. O sea, ah, no era absolutamente nada Lo que cercano a pensé. lo que está allá afuera. Entonces, esta era Ujú, la parte seria, por eso le llaman ah, clínicas, a la hipnosis clínica, es decir, ujú. la parte seria Sí. de hablar con alguien y a través de procesos hipnóticos ayudarles a salir o a superar algo que los tiene atorados o atoradas. Ujú, Entonces me gustó mucho, pues, porque muchas veces las herramientas que nos daba la Gestalt o el desarrollo humano o cualquier otra herramienta, ah, la hipnosis clínica las suplantaba o ahí estaban las herramientas para que de otra manera acompañar a una persona a desatorarse de algo. Entonces, cuando se acababan las herramientas acá, utilizábamos la hipnosis clínica. ujú. Para mí es fascinante, ¿no? Como nuestra mente o el subconsciente, que lo podemos manipular como cuando tenemos un niño y lo convencemos con un dulce para que haga algo, una carita bonita o que haga Ujú. caso y que se Y ponga a que se limpiar. porte bien en la iglesia, porque a veces en la iglesia, uy, Entonces, es fascinante el mundo de la hipnosis clínica, de la gestal y el desarrollo humano. wow, qué bonito. Entonces, ¿Y tú no lo aprendiste? practico, no lo ¿No practico, lo practicaste nunca la hipnosis sí, con, o sí, sea, no lo practico a nivel de negocio y ningún monetario? O trabajo, sea, no. Lo aplico todo esto en la vida diaria porque es un estilo de vida. ujú, Entonces, el desarrollo humano es un estilo de vida. Entonces, el primer terapeuta para uno mismo es uno mismo. Entonces, nuestro comportamiento y ser congruente con eso que decimos y hacemos es una de las reglas del desarrollo humano. ujú. Entonces, ahí es donde me encuentro mucho. Mucho de mi hablado, de mi manera de pensar, viene de esa escuela. Am, Antes de que pase esta siguiente pregunta, yo sé que mucha gente a lo mejor se está haciendo la misma pregunta que yo me estoy haciendo, que es, hablaste de tu esposa que se fue para México, qué bueno que le llamó la atención ir allá a estudiar, Ujú. pero ¿cómo se conocieron? ¿Cómo la conociste? ¿Cómo se dio? A ver, cuéntanos un poquito. Yo también ya estoy como que quiero saber. Es- Siempre cuento esta historia, dice mi esposa que es media creepy, o sea, media tenebrosa, Ay, ¿y pero eso por qué? yo cuando me hacen esa pregunta, yo les digo que ahí en una boutique muy famosa del centro de Cherry Creek, yo trabajaba de maniquí. No, ¿cómo? Entonces, exactamente, entonces yo me ponía ahí de maniquí en un aparador
Ay, así, no, ¿en bien serio? bonito, así, bien vestido y todo el asunto. Pasó mi esposa y se enamoró de mí, me dio No, vida y ¿en me serio? llevó. Ay, qué Dice, este cosa. maniquí está demasiado guapo, déjame lo llevo. Perdón la modestia. Ah, ¿En y- serio así fue? pero esa es la parte divertida del asunto. Pero la realidad es que la conocí, fíjate, hay que tener cuidado cómo le pide uno las cosas a Dios, al universo, al Creador En lo o que a tú aquel por crees, quien a lo que tú vivimos. crees. Ajá. Un día, domingo, me levanté en la mañana, Sí. era un 15 de septiembre, se celebraba en el centro de aquí de Denver las famosas fiestas patrias. Entonces yo cansado y aburrido de muchas cosas, dice, hoy tiene que ser un día diferente, hoy Dios me va a dar lo que yo necesito. Y no sé por qué lo dije o para qué lo dije, Ujú, pero en fin, ah, invité a algunos amigos y nos vinimos al centro. ujú. Y pues ahí estábamos en las festividades y bla, 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 y viendo y escuchando. Y de repente pasaron dos muchachas muy guapas, muy guapas, muy atractivas. Una güera y una así, yo decía, una parece una anglosajona y la otra parece francesa. Así fue lo que yo pensé, ¿no? Ujú. Estaban pasando unos volantes para una escuela de inglés. Entonces eran maestras de inglés, ellos dos. Ajá, Entonces estaban promoviendo su negocio. sí. Entonces traían una faldita cortita. Yo quiero unos volantes, por favor, y quiero saber qué me van a enseñar. Enseguida, ¿qué dijiste? De aquí soy, no Entonces, me pierdo esta oportunidad. entonces Ah, fíjate, curiosamente, la francesa era la güera y sí era una persona de Francia. Ellos dos eran las mejores amigas. Y mi esposa era la anglosajona. Ella fue mi esposa. ajá. Entonces le pedía yo a Dios, mándame lo que yo necesito en la vida. Y pues me mandó a ¿A tu Cristi, güera? me mandó a mi güera, a mi esposa. Así fue como yo conocí a mi esposa. Después, cuando ya fui yo a convivir con ella, era porque ella era mi maestra de inglés. Yo no hablaba mucho, pero ella entendía más que todos sus alumnos, ¿no? Entonces yo iba a divertirme, pero yo lo que iba a hacer era realmente a verla, ¿no? Ah, Entonces tuve que convencerla, porque ella dice, yo te veía demasiado macho, y yo le decía, yo te veo demasiado gringa. oye, ¿y hablaba español ella poquito? De hecho, ella habla muy bien español, mucho Ah, mejor que yo, sí. ¿Qué mucho mejor que dijiste? yo, y las malas palabras le salen perfectas, Sí. entonces, cuando se enoja. Y fíjate que así la conocí en un festival del 15 de Ah, no, septiembre, yo ya me había creído que de eso de que del el maniquí. maniquí y toda la cosa. Es que tengo que contar algo, ¿no? Pero sí, Tiene que ser realmente, algo chistoso. realmente me atrapó. Mi esposa es muy guapa, Ay, qué es muy, bonito. muy, muy guapa y sí, o sea, no voy a negarlo, el físico y su cara me atrapó primero que después de todo lo demás. Ya después supe que Sí. ella trabajaba en un programa migrante, Ajá. apoyando a los emigrantes. Ay, Ella, qué ella bien. tiene una historia fascinante, porque Hay que invitarla al sí, programa, ella al programa. es hija adoptiva Ajá. y su papá fue hijo adoptivo y fue Ah, cuando yo qué empecé a curioso. conocer la historia de la adopción a través de ella, ¿no? Y tengo entendido que adoptaste Sí, también. mucho. Entonces mis dos hijas son también adoptadas. Y pues la historia así ha sido bellísima. Entonces Dios me mandó lo que yo necesitaba porque necesito que alguien, yo soy muy macho, intento ser muy macho y ahí en el pueblo las mujeres. Tú tratas de ser el típico macho mexicano. Sí, sí, yo soy muy macho. Es que las mujeres ya no son como las de antes, ya no se dejan pegar, ya no se dejan que les grite No, uno, ya no nos ya, dejamos. Ya lo decía yo en el programa ya, ya, pasado ya ha cambiado del Día de la mucho. Mujer. Ent- Entonces, pero fíjate, mi esposa no me dejaba ser macho, me ponía límites y sabe ponérmelos y muy bien. Entonces yo le decía, al menos ella cuando estábamos con amigos, dice, al menos cuando esté con mis amigos, déjame que te trueno los dedos, déjame que hey, cocíname. ¿Y qué Cámbiale los decía? pañales a la niña. Déjame ¿Y qué ser macho decía? el No. frente de mis amigos para ver si yo me la creo de vez en cuando. Y resulta que no, aquí usted es el mandilón. Pero qué bonito, ¿no? Porque mira,
tu esposa es americana, anglosajona, vamos a usar este término, esta palabra, porque luego decimos americana y allá del otro lado de la pantalla nos dicen América es todo el continente, ya sabes, pero ellos se nombran americanos. Sí. Em, y tus hijas son morenitas, las adoptadas. Tú eres mexicano, americana Sí. y morenita. Mi familia es el resto del mundo, así le Mm, digo yo, porque Dios trabaja de maneras muy misteriosas. Yo recuerdo que yo siempre quise ser misionero. Los ajá, misioneros, los cambonianos, de Daniel Comboni, que era un tipo en África, contaban en las famosas historias, en una revista que se llamaba Los Aguiluchos, que nos llevaban a la secundaria, los sí, misioneros, para manipular nuestra vocación, para hacernos curas. Así dice, pensaba yo, pienso ahora, ¿no? sí. Y recuerdo leyendo la historia de Daniel Comboni, Ujú. un misionero italiano muy altote, muy fuerte, que tuvo una pelea con un león y que no sé qué, sabe cuánto. Total, su historia me atrapó. Acuérdate que yo entiendo el mundo a través de historias. Sí, hombre. Entonces yo quiero ser como ese tipo. Entonces investigué para irme a la congregación de los combonianos y solamente había un lugar en Guadalajara y era básicamente un lugar muy chiquito, o sea, no había manera. Entonces siempre me quedé con esa espina durante muchos años de que en África había algo esperando, aunque no sabía qué. Yo pensaba que era no lo voy a llamar fracaso, o que alguna vez yo quise ser misionero y que nunca pude realizarlo. Entonces ya una vez ya casado yo con mi esposa, fuimos a África y en ese viaje no pasó nada, Ujú. pero llegamos acá a Denver y resulta que entramos en el proceso de adopción, Sí. y en ese proceso de adopción había una niña en Etiopía, primero que era un niño. Y si lo quieren, o sea, entramos en una agencia donde te ayudan ayudan a la gente a buscar niños para adoptarlos. Sí. Y apareció un niño, y resulta que no era un niño, que era una niña en Etiopía, en Addis Ababa, la ciudad. Y rápido dijimos los dos que sí, sin saber qué era, ni cómo era, y ni cómo iba a ser la aventura. Entonces fuimos y nos trajimos una niña de África, Selamawit. Ah, y pues ya ahora ella fue la que llamó a su abuelo, ¿no? Ajá. Pero cuando la adoptamos, se me acabó ese sentimiento que tenía yo, Mm, de que había algo en África que me estaba esperando. Por eso digo yo, Dios trabaja de maneras muy misteriosas. sí, Entonces, cómo ¿qué no. tenía África para mí? Era Era una, una era niña. una niña de 11 años que, que Dios me puso a mí para ser su papá. Oye, Entonces, ¿y así tú, llegó. por ejemplo, quiero pensar, no podían tener ustedes por ustedes mismos Sí, hijos? ¿Sí? sí, 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 y todavía podemos, pienso yo. Sí, Pero y tú fíjate, querías, como sí, dices tú, ¿qué quería? pues ¿Algo mira, de África, la yo niña? cuando estuvimos en Guadalajara, mi esposa y yo fuimos voluntarios en un albergue Los Pinos, en Guadalajara. Sí. Y mi esposa es adoptada y su papá fue adoptado. Entonces todo este asunto de adoptar me fue atrapando y me llevó a investigar y a curiosear sobre el tema, ¿no? Y más Ujú. cuando estuve ahí en el albergue, me di cuenta, yo tengo como 40 ahijados, que todos vienen de ahí del albergue, ¿no? La mayoría. Sí, Entonces yo vi la necesidad de adoptar. de adoptar y de lo que estos niños en un albergue deseaban, simplemente tener una familia, alguien para decirle papá, decirle mamá. Sí, cómo no. Entonces yo vi el dolor de muchos de estos niños. Y Sí, yo hombre. sufrí junto con ellos mucho. Entonces supe que era una necesidad grande Sí. adoptar. Entonces decidimos adoptar en vez de tener hijos biológicos. Entonces, pero sí podemos tener hijos biológicos, por supuesto. Pero decidimos, Dios trabaja de maneras misteriosas. Sí. Entonces, así era nuestro destino. Yo creo que Dios puso como, yo, son mis hijas, también se me olvida cómo son. Si son de color, porque sí, sí son afroamericanas mis dos hijas, para mí son mis Son hijas y tus yo no, hijas. eso yo ya no lo veo.
Yo las veo a Sí. veces de repente, las veo así de retirado. Ah, caray, mis hijas son negritas, ¿no? Y perdón, porque posiblemente esta Por la palabra ofenda, expresión, pero nosotros la decimos de cariño. sí, que Ujú. ofenda a alguien, esa no es mi intención, pero sí, se me olvida porque Dios nos acomoda Mm, donde tenemos que estar. Por eso te digo, Dios trabaja de maneras muy misteriosas y hay que dejar que Él haga su trabajo. Entonces yo estoy haciendo mi sí, trabajo de papá y lo he gozado mucho. Lo he gozado mucho mis niños. dos gemas, Ujú. así le digo Y yo, ya te hicieron abuelito, ¿verdad? la más grande. Entonces, mi familia, así yo le llamo el resto del mundo, ¿no? Porque yo soy mexicano, mi esposa gringa y mis hijas, una sí de aquí, es de aquí de Estados Unidos y la otra de Etiopía. Entonces, Ujú. muy universal mi familia. Muy universal, muy de diferentes razas, eso es Sí, bonito. así es toda la familia de mi mamá. Y le dicen abuelitos a abuelita, ¿sigue tu mamá con vida? Sí, O sí, le dicen es abuelita, abuela, ¿sabes? hablan español, Sí, todo. sí, sí, Ay, qué abuela, bonito. abuela, abuelo. eh, Pero qué ya. bendición, ¿no? Para ellas que ustedes Para las nosotros, hayan yo creo que más para nosotros, para para los todo 2, mundo, para todo mundo, como es que te digo, aquí todos salieron ganando, tanto tú, tu esposa y sí, porque ellas, Dios te acomoda como donde dices tú. tienes que estar. Sí. Y aquí estamos. Y eres muy espiritual también, me estoy dando cuenta y eso es bueno. Pero seguimos en el tema, es que qué Las bonito, historias atrapan, nos acuérdense. atrapan, nos llevan a esta otra pregunta y eso es Sí, bonito. Y yo sé que todo esto la gente lo valora, no sabes cuánto, porque les interesa saber de la gente que ya estamos de este lado del charco, como luego dicen, cómo sí. es nuestra cultura, cómo es nuestra vida aquí. Y como por ejemplo tú, tus experiencias con tu esposa que es anglosajona, yo con el mío que también es Ah, anglosajón. mira, Y pues aquí tenemos muchas cosas en común. sí. Bueno, pero continuamos. Ahora sí, vamos con el tema de lo que nos trajo a la entrevista, aparte también. Ahora estás trabajando en un proyecto muy especial para ti, ya lo mencionaba al inicio. El documental Te presto mis recuerdos, la resortera y el bastón. ¿Cómo nace esta idea? Porque además sé que en este documental hablas de tu papá y de tu abuelo. Háblanos un poco sobre esa historia familiar y de paso, cuéntale al público cuándo y dónde será. Lo vas a presentar y qué puede esperar la gente que va a asistir. La gente que va a asistir puede esperar que va a llorar mucho, porque Hay que llevarnos tus Kleenex. porque Yo voy a estar ahí. van a tocar recuerdos y van a ver a través de mi papá, a sus papás o a sus abuelos. Sí, cómo Entonces hay no. que llevar Kleenex en ese lado. Entonces, cómo nació este proyecto? Es pura casualidad, San Juanita. Esto es pura casualidad porque no estaba planeado para nada. Resulta que pues yo iba a viajar a México porque mi papá meses atrás había estado enfermo, ah, algo no de gravedad, pero una situación muy comprometida de salud. Ajá. A uno de mis hermanos esto le costó mucho trabajo, porque él siempre quiso estar ahí con él para poder ayudar, pero obviamente él no podía ir. Entonces me dice, ¿sabes qué? Ahora que vas allá a ver a los jefes, así les decimos, Ujú. dice, graba a mi papá, porque él extraña mucho a mi papá. Dice, graba a mi papá y pregúntale cosas, tú que eres muy preguntón. Y las grabas y me mandas un video en el Ah, celular. sí, Muy bien. Pues ok, le voy a cumplir el gusto. Y yo me compré una cámara y micrófonos y todo el asunto, ¿no? sí. Porque yo traía plan de hacer entrevistas y no sé qué y sabe cuánto. ah, pero nunca el plan de hacer un documental. Ujú. Entonces, en la cocina, dice, bueno, pues, estábamos comiendo, dice, ahorita que acabemos de comer, le voy a empezar a preguntar cosas, ¿no? Sí. Eh, y decidí grabarlas en el celular para mandárselas a mi hermano. Pero mi papá no traía ganas de platicar, nada. No. Entonces, le costaba mucho trabajo tejer un pensamiento o alguna idea. El día siguiente me lo llevé
al lugar donde él nació y creció, y donde venimos nosotros, que es como a 20 minutos del pueblo de Santa María, a unos 15. Está una hacienda, la Hacienda de Guadalupe, Sí. que fue una de las grandes haciendas en México en aquellos años. Se dice que era la segunda más grande en cuanto a producción Ajá. de trigo, de cebada. Se cuenta que ahí era la primera destilería. La primera destilería que hubo en México se cuenta que fue allí. Y es un lugar fascinante que tiene millones de historias. Entonces, acuérdate, yo Me soy de imagino, historias. sí, sí. Entonces, me llevé a mi papá y le puse el micrófono y yo le empecé a grabar, sin ningún plan en absoluto. Yo le iba preguntando cosas y él me iba contando, mira, mi hijo, aquí era esto, aquí era lo otro. Y me di cuenta en un momento que sus historias me atraparon y yo sabía que traía algo y que estaba logrando algo que conforme yo iba grabando, pues videograbando, sabía que tenía yo algo en las manos, aunque no Ujú. sabía qué. Entonces, pues estuvimos ahí como 2 horas y él me contó mucho de su infancia y de cómo era la vida en aquellos años de ahí, sus memorias. Sí, ajá. Entonces, cuando pegamos los videos, porque pensé yo, ¿cuál le voy a mandar de tantos, no? Entonces pegué todos los videos, le voy Ujú. a mandar todos. Entonces ya empecé a repasar y vi que tenía una historia. Ay, qué bonito. Pero no nada más una historia, tenía una historia bellísima. Mm. Entonces yo le puse, porque mi papá decía, mira, te voy a contar muchas cosas, pero son mis cosas. Sus anécdotas, Ajá, son mis recuerdos. sus Entonces de una manera recuerdos. se me grabó en Ay, la qué cabeza, te bonito. presto mis recuerdos. Sí. Y luego me di cuenta que él traía su bordón y una resortera. Entonces Una yo, resortera. sí, ¿Y eso para qué la resortera a a esa edad? exactamente. Entonces eso es lo que pensaba yo. Entonces yo le puse, te presto mis recuerdos, la resortera y el bordón. Y esta es la belleza de este documental, porque conforme él va platicando sus cosas, hay momentos que no sabes quién lleva de la mano a quién. Si el niño de la resortera lleva al viejo del bordón o el viejo del bordón lleva al niño de la resortera. Oh, qué bonito. Entonces, Hay que descubrirlo. cuando, es- cuando le pones atención a lo que dice, es fascinante y te lleva a entender el alma de alguien. Vas a ver el alma de alguien. Porque si yo le hubiera pagado a un actor profesional para que me hiciera el trabajo que hizo él, no lo hace. Porque mi papá sacó su alma. Desnudó su alma contigo. Entonces, él platica cosas, pues, y él está en su mundo. Él, él- Sí. él no es de cámaras, no es de nada. Él no le gusta. O sea, no le gustan cosas así, pero se le olvidó Que traía el que era el micrófono. micrófono y yo me olvidé que estaba grabando, yo nada más estaba hipnotizado con lo que me platicaba. Sí. Entonces, se me ocurrió ponerle música, alguien me ayudó a editarlo. Hicimos un documental de 42 minutos. Se llama La resortera y el bordón. Es una historia para mí bellísima y para mí, pues es mi papá, tiene una historia especial porque él pude tocar su alma de niño. Y el Ujú. éxito que yo le veo a por ejemplo, con mis sobrinos, cuando se los pasé, porque ese fue el propósito para la familia. Sí. Cuando les pasé este documental estaban llorando, algunos de ellos, no todos. Y la razón era porque decían, ¿sabes qué? Ahora vi a mi abuelo de otra manera. Entonces, como ven a los adultos, ahora gruñones, viejitos, que les rechina aquí, les Sí. duele allá, ya no quieren platicar, ya son chochos, alguna vez fueron jóvenes, Claro. alguna vez fueron aventureros, fueron atrevidos, intrépidos, Sí. valientes, fueron cobardes, ineptos, fueron muy útiles, fueron de todo. Entonces pudieron ver a su abuelo Reflejado. desde aquellos años. Y Sí. por eso es la belleza, por eso yo les digo, bueno, llévense algunos Kleenex, ¿no? Entonces, quien quiera abrir su corazón para ver este documental de esa manera, yo creo que se van a acordarse de sus papás o de sus abuelos. Entonces, Ujú. esa es la belleza de ese video. No es un filme tipo Steven Spielberg ni James Cameron. O sea, Ujú. hay muchos errores técnicos y cositas así, pero esa es la belleza del asunto porque fue algo que se dio solo. Natural. Y entonces la Ujú. vamos a Muy pasar natural. 31 de marzo, que es este mes, es en una semana, de hoy en 8.
5:30 Sí, ahí en la primero biblioteca Dios, sí. de Sheridan. Entonces, pues ahora sí una noche de gala, digo yo. Así es, y primero Dios, pues ahí estaremos en primera Por favor, fila. bienvenidos. Muchas gracias. A ver, Javier, ya me perdí yo aquí. ¿Dónde ando? Déjame, me ubico. Ya estamos por terminar, ¿eh? Ya es la última pregunta. Ya Sí, no son, se vayan, como te quedan 3 preguntitas. decía el cura de mi pueblo alguna vez que fuimos a otro rancho a dar una misa, yo era sacristán, acuérdate, Ajá, y luego de repente este padrecito no le gustaba que nada le interrumpiera. Cuando él se metía a hablar, a compartir su sermón, sí. realmente compartía y se metía en su personaje de cura y era fascinante escucharlo, pero tenía el mal que cualquier cosa, una mosca volando enfrente de él, lo interrumpía y le sacaba la onda. Así estoy yo. Y luego de A mí repente así ya me estaba este, fui. este, este cura ahí y luego de repente dice, algo pasó, se le fue la onda y en el micrófono dices, ¿sabes qué? Se me fue la onda, se me perdió la onda. Y rápido se paró un señor de ahí de este rancho con un machete a la entrada principal del templo. Y dice, aquí nadie sale hasta que el padrecito encuentre la onda. Entonces, Eso yo estuvo no me bueno. voy de aquí hasta que agarres tú la onda. Hasta que no encuentre lo que la pregunta. Oye, ¿por qué crees que es importante rescatar estas historias familiares y de nuestros pueblos? Ya estabas diciendo, ¿por qué? Fíjate, yo no le llamo rescatarlas, yo pienso que esa historia nos van a rescatar a nosotros. Ay, Porque cuando sí, yo digo hombre. que voy a escribir un libro, yo no escribo nada, el libro me escribe a mí, Ya lo decía yo, la sí. historia me escribe a mí. Ajá. Entonces hay algo que pasa, tú escribes. Algo pasa que cuando agarras el teclado, la Sí. lapicera, el lápiz o lo que sea, la historia a veces no te quiere dejar descansar hasta que la Ujú. terminas. Entonces, como que alguien decía, hay un libro que escribe Paulo Coelho, que es uno de mis autores favoritos, se llama Maktub, que significa no sé qué lengua, farsi creo, todo está escrito. Ujú. Entonces yo creo que nosotros los que agarramos una lapicera, una computadora, lo que sea, alguien nos utiliza para poner en tinta sus caprichos o Sí, sus aventuras o lo que quieren transmitir. pues es que son los mismos personajes. Pues sí, yo me acuerdo que una mendiga lagartija no me dejaba dormir porque yo la puse sin cola. No, En una de las historias se llama la historia de Clarita, el tesoro de Clarita, y yo no le puse eso. cola. Entonces, esta desgraciada lagartija cada noche me despertaba, tienes que ponerme cola, tienes que ponerme cola, porque me veo muy fea Ay, sin cola. discúlpenme. Pero, fíjate, pero Ay, no. esta lagartija, cuando estábamos niños, Ajá. yo recuerdo que yo era muy malo para la resortera, a Sí, lo contrario de mi hermano Arturo, que él era infalible. Ese no era como falla. un misil y este era infalible. Yo Ajá, nunca les atinaba. Porque sí. salíamos con la resortera al campo a matar lagartijas, ¿tú crees? Ay, Pobrecitos no, animalitos, ¿qué nos hacían? pobrecitos. Nunca, Ajá, nunca les atinaba yo una. Mi hermano ajá. Arturo decía, mira, esta en la pura cabeza la voy a dar, y pobre lagartija le daban la pura cabeza. Y yo, Nada de por buena ningún lado, total puntería. que le tiré, según yo, mira, la pura cabeza y que le corte la cola. Ah, Esto es real, ¿eh? o sea, de Y era ahí una te lagartija inspiraste. grandota, Ajá. era grande, como parecía entre iguana y cocodrilo. Le Ay, corté la no. cola del resorterazo con la Sí, piedra. No murió, como después de 3, 4 días, yo creo que sí. cuando sanó, yo regresé para acabarla de matar, ¿no? Pero nunca me la encontré. Ah, Digo, los primeros 3 no la encontré, pero al cuarto sí. Y ahí ajá. estaba la lagartija, me decía, hola, hola. Me Y cortaste no el tenía pelo. la cola. Y Ay. ya le apunté yo, dice, no te maté la última vez, pero ahora sí te voy a dar en la cabeza. Ajá. Y yo preparé la resortera para tirar en la cabeza, estaba así de blanco, así, Sí. facilito, y cercas. Y cuando preparo la resortera, solté la piedra. Jamás vuelvo a matar un animalito. Ah, Sí, no la voy a matar. Entonces, me quedó algo de culpa. Entonces, hubo una comunicación entre la lagartija y yo. Porque ella me sí. estaba saludando y yo estaba ahí para matarla. Pues Por sí, oye. Dios, esto no Es maldad. coincide Es con la vida. crueldad Es pura. crueldad, ¿no? Y ella me Ajá. estaba saludando y yo listo para matarla. No, hombre, no. Y esta lagartija así se me apareció en la historia.
Entonces yo No creo te que dejaba dormir. no me dejaba dormir, mi cola, acuérdate de mi cola, acuérdate de mi cola, ponme mi cola. Total que llegamos a tener paz. Ajá. Incluso hay uno de mis libros, ahí está una gráfica que pone la lagartija que está en un árbol sin cola. Entonces ya le pedí permiso para poderla poner sin cola y hicimos las paces, ¿no? Ay. Oye, pero, híjoles, es que, ay, estamos tan emocionados con tantas aventuras y cosas tan bonitas, pero ya tenemos que cortar el podcast desafortunadamente y te vienen ya dos últimas preguntas, Javier. Cuéntanos, después de todo lo que has vivido, tu infancia en los Altos de Jalisco, tu camino migrante, escritor y promotor cultural, ¿qué te gustaría que las personas recuerden o aprendan de tus historias? Yo creo que cuando yo escribo una historia, tiene un propósito maligno. ¿Tanto Digo, así? digo ¿Por qué? maligno o malo, Ah, ah, para que esa historia les reviva sus propias historias, que les reviva sus propias historias y que se acuerden la que les contaba su papá, su mamá, su abuelo, su abuela, su tío o su tía, porque imagínate, una historia que cada quien, con una historia que escriba cada quien, sí, con una historia nada más de su vida, una historia que la favorita de la abuela, del abuelo, de la mamá, qué sé yo, con una sola historia que se escriba, imagínate el legado cultural que vamos a dejar. bueno, Entonces, ¿cómo yo quiero yo que me recuerden? Pues, bueno, pues alguna cosa que contó ese muchacho movió algo en mi cabeza, porque esa historia que contó él me llevó, eso es lo que me dice la gente cuando escribo estas pequeñas historias, que es la historia de muchos. sí. En este libro de Flor y Cuento, Eso, aquí está, enséñanos mira, tus este libros. es el libro de Flor, Flor y Cuento. Ujú, Entonces, historias del pueblo para el pueblo. Entonces, ujú, todas las historias, ahora que estamos platicando, te conectó con tus propias historias y te hizo acordarte de sí, algunas de las historias que te contaron. ujú, Entonces, esas historias es la vida misma así de es. desde nuestros ancestros. Entonces, ellos, que no se les olvide, para que se las cuenten ellos a sus hijos y sus hijos a sus hijos y así sucesivamente. Porque en México la historia oral es tradición y es como la entendemos y la conocemos. Mm. Entonces, si no leemos, bueno, escuchar historias al menos. Ya, por eso a mí me gusta contar Sí, historias. entonces, Les he puesto hasta las novelas, mis novelas se las he sí. leído. Pero muéstrales al público tu otro libro. Sí, este es el de Flor y Cuento, Ajá. historias del pueblo para el pueblo. Y esta es Laureano, el arriero tuerto. Que también es Esta es una una buena novela. novela. Esta es una novela que desde el primer día o la primera página que agarren los va a atrapar. Lo- Porque es una historia basada en mi bisabuelo Albino Reyes, que está mucho en el documental, te presto mis recuerdos. Está mucho en la memoria de mi papá. Entonces, es una historia imaginaria porque realmente no conocemos mucho de mi bisabuelo. Ficción. Lo Ajá. que me fascina mucho de él es que él era un arriero. Entonces los arrieros cargaban su tren de mulas con mercancías diferentes y los Sí. llevaban de pueblo a pueblo. Sería como un trailero ahora. El trailero trae su caja, su tractor grande con su caja grande y lleva mercancías para todos lados. Entonces eran un trailero de aquellos años. Entonces, Te inspiraste en tu abuelo para contarla, ajá, entonces ujú, yo, como no hay para muchos escribirla. datos de él, Ujú, pues con mi imaginación le di vida a una historia. Entonces ujú. esta historia de El- Laureano el Arriero Tuerto se entrelaza con otra historia que es el mismo personaje soñándose que es un personaje, un arriero, es un trailero que se imagina que es un arriero en el 1919 ah, y que a la ujú. misma vez ese arriero de 1919 se está soñando que es un trailero en el 1996. Oh, qué interesante. Entonces, cuando le empiezas a escarbar esa novela y entenderla, intentar entenderla, porque hay que poner mucha atención, porque de repente te saca de un lado hacia otro, porque me gusta jugar con la imaginación y me gusta jugar
con los hacer personajes, desatinar al lector en al ese lector, sentido. Entonces sí. hay que ponerle atención cuando lean estas novelas, porque sí los va a atrapar. Entonces es el personaje donde tiene que aprender algo en la vida. Mm, Entonces se topa con muchos personajes en su camino de aprendizaje que le enseñan cosas, maestros que le enseñan cosas para poder entender algo en la vida. Entonces eso nos pasa a todos nosotros, ¿no? pues, y es que al final eso es, la vida es un aprendizaje Sí. que no Entonces termina hasta el último día yo, de nuestra vida. así es. Bueno, ya que estamos hablando de libros, por último, ¿en cuáles redes sociales te pueden encontrar y también en dónde pueden adquirir uno de estos libros, de tus Sí. libros? Mira, en cuanto a las redes sociales, es mi grupo de caminatas toltecas. Vénganse a caminar conmigo. Entonces, yo Ah, no soy mucho de Facebook, yo no tengo Twitter, tengo Facebook porque lo abrí para promover estas cosas. ajá. Entonces, mis redes sociales es juntarme con amigos y platicar de esto. Ah, ok. Pero están en Amazon. Entonces, ustedes le ponen Laureano el Arriero Tuerto, Javier Reyes, les va a aparecer el libro con un módico precio de $20, creo. $20 Algo así, para ir alrededor de veinte más dólares. manejo y envío. Y Flor y Cuento también están en Ahí Amazon. los Ahí los encuentro. pueden encontrar o conmigo mismo también aquí a través de tu programa. Sí. ah, Me pueden contactar y yo con mucho gusto les hago llegar cualquiera de los dos libros o los dos. Ahí está, pues ya saben, amigos, para los que quieran este adquirir uno de sus libros, que la verdad que se me hace que son muy buenos, ya nos explicó poquito de lo que se trata y la verdad suena muy bien. Pues bueno, Javier, muchas gracias por acompañarme hoy y por compartir con todos nosotros tus historias, tus raíces y tu trabajo. Pues mira, yo más agradecido que tú y gracias por brindarme tu espacio sagrado que es tu lugar y un espacio para contar estas historias para que ustedes se acuerden de sus propias historias y para que se las cuenten a sus hijos y sus hijos a sus hijos, que es una manera muy saludable de interactuar con la familia, Así es. dejando los celulares bien escondidos Ujú. y sirve para una buena cena o para un buen vino o Para un una buen noche tequila de lluvia, y una cuando está noche de de lluvia frío, y aquí de es nieve a que no se nosotros. les olvide reunirse con amigos o familia, la interacción social, yo creo que es lo que nos va a rescatar de tanta tontería que hay ahí afuera. Y luego yo te voy a volver a invitar porque yo sé que, ay, nos quedó Por supuesto. mucho por hablar, mucho más que contarles. Pero bueno, historias como la tuya nos recuerda que muchas veces las grandes enseñanzas no vienen de las aulas, sino de la vida misma, de la memoria de nuestros pueblos y de las experiencias que nos forman. Les recordamos a todos ustedes, a nuestros oyentes, que el documental Te presto mis recuerdos, La resortera y el bordón se estarán presentando el próximo sábado 21 de marzo en la biblioteca de Sheridan, que está ubicada entre la calle y la avenida Oxford, ¿verdad? Federal, por ahí Y más o la Federal, menos. sí, sí, pues por ahí al sur. Así que estén pendientes y apoyemos este tipo de proyectos que rescatan nuestras raíces y nuestras historias. Gracias por acompañarme nuevamente en este episodio y nos veremos muy pronto en el próximo programa. Y Mm. pues bueno, ahora sí, sin más, pues quiero decirles que por favorcito, si les gusta mi trabajo, este programa, este podcast, no se olviden de compartirlo, de dejar su like, de comentar. Ya lo decía yo en el programa anterior. No, por favorcito, yo en el alma les agradezco que me den comentarios en el Messenger, pero como siempre digo, en el Messenger nada más los veo yo. Se trata de que los veamos todos para que la gente se inspire más en decir, oh, mira, el comentario de esta persona, pues es lo mismo que yo pensé, hay que compartir, hay que comentarlo y hay que hacer que estas historias, esto que contamos aquí, que mi amigo nos vino a platicar hoy, sea grande, les llegue, ustedes se sienten, se motiven y se sientan muy emocionados a decir, wow, yo me identifiqué con la partecita que dijo esto. Entonces, por favorcito, comenten, compartan y déjenme su like. No cuesta nada y es gratis y a mí me ayuda muchísimo.
Entonces, ahora sí, me despido. Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.